se habla que la inteligencia artificial va a desplazar muchos sitios de trabajo, muchas profesiones se van a quedar fuera. Bueno, sobre esto hoy día vamos a conversar. Y para esto tenemos a una invitada de lujo. La tenemos a Maite Vizcarra, quien nos acompaña. Maite, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio en el Colegio de Ingenieros. Muchas gracias, Osvaldo, por la oportunidad y un gusto de estar contigo para hablar de este tema que es tan actual y, como bien dices tú, genera muchas sensaciones, pero creo que particularmente temor, ¿no? Efectivamente. Pero antes de continuar con la entrevista con Maite, permítanme presentarla como se debe. Maite es experta en innovación tecnológica y digitalización. Es Keynote Speaker recurrente en temas de competencia en Latinoamérica y en escuelas de gobierno e innovación. Para la Fundación Ortega y Gasset, esto es en España, y en Noruega, en Oslo Innovation Week. Es miembro del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de Producción, ITP. Es consejera de la Agencia Digital Andina, del Parlamento Andino, directora adjunta de Gobierno Perú, Escuela de Gobierno de la Fundación Ortega y Gasset, y actualmente es líder y CEO de Cogobierna, el primer laboratorio abierto de tecnología cívica del Perú, forjado desde el sector privado. Maite, te tenemos acá y, como te digo, un lujo para nosotros. Y creo que como para comenzar este espacio, lo primero que podríamos abordar es qué es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Sí. Bueno, la inteligencia artificial como tecnología, Osvaldo, ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, ¿no? Todos recordaremos esta película de Alan Turing, ¿no? Digamos, precursor del cálculo matemático que tuvo preponderancia durante las guerras mundiales, tratando de desencriptar o romper códigos a través de los cuales en plena guerra se mandaban mensajes, ¿no? Entonces, eso es el comienzo de la inteligencia artificial, pensando en una tecnología que ayudaba a emular algunas funciones cognitivas. Pero digamos que esta capacidad tiene un momento de quiebre hace un par de años, cuando una empresa ya muy famosa, OpenAI, lanza su modelo más comercial que ahora todos usamos, que se conoce como el famoso ChatGPT o el ChatGPT. Noviembre de 2023, si mal no recuerdo. Exactamente. Y ese es un hito porque, claro, la forma en que ahora podemos vincularnos con la tecnología y en particular con esta, tiene una particularidad y es que le hablamos. Y le podemos hablar porque estamos compartiendo el mismo código que es el lenguaje humano. Nos comunicamos con la tecnología a través del lenguaje humano, letras, códigos, frases. Entonces, eso que se conoce como los lenguajes extendidos, los LAMA en inglés, los LLMA, es la característica típica de lo que nos permite interactuar con esta inteligencia artificial generativa, que se llama generativa porque genera nuevos, digamos, ideas, conceptos, no necesariamente ideas, pero que en la interacción con el ser humano puede, como digo, emular algunas funciones cognitivas, ¿no? Y creo que tocas un tema interesante, Maite, porque efectivamente, ¿no? Antes este era un espacio exclusivo de los ingenieros de sistemas, en donde a través del lenguaje de programación podían ellos interactuar. Y todo lo que es el lenguaje natural a través de la inteligencia artificial generativa nos permite tener ese contacto a través del lenguaje, ¿no? Y por el idioma que sea. Así es. ¿No? Y ya que estamos hablando de temas ingenieriles, cuando nosotros escribimos en estas interfaces que tiene el ChatGPT o cualquiera de estas, digamos, estos chats de inteligencia artificial, y escribimos en nuestra lengua natural, como dices, puede ser el castellano en el caso nuestro, en el inglés, si somos de lengua anglosajona o de cualquier idioma, estamos programando. En el fondo, ese escrito en nuestro idioma es código, solamente que está, en este caso, formateado bajo nuestro código humano, ¿no? Y es interesante decir esto porque en el fondo lo que estamos haciendo es conversar con la tecnología. Y es un punto importante, ya que estamos hablando de empleabilidad, porque mucha gente cuando interactúa con la inteligencia artificial generativa, con estos chats, cree que está frente a un buscador del tipo Google, ¿no? Entonces le hace una pregunta como si estuviera, o una frase, y creen, hay este pensamiento mágico,
que rápidamente la inteligencia artificial me va a leer el pensamiento y me va a responder. Y no necesariamente pasa eso. Y entonces, ¿qué está pasando? Que mucha gente, al utilizar mal esta interacción, le castiga a la inteligencia artificial y dice, esta inteligencia artificial no sirve porque no me está dando lo que yo quiero. Claro, no te está dando lo que tú quieres porque tú no le estás preguntando adecuadamente, ¿no? Creo que y ahí viene el reto, ¿no? Viene el reto en saber utilizarla, en saber cómo preguntar, el saber profundizar. Así es. Y creo que este es el reto que todos lo vamos a tener. Y la academia creo que está justo para ello, ¿no? Creo que lo conversábamos previamente, de que se va a necesitar tanto para el lado del alumno como para el lado del profesor, esta adaptabilidad, ¿no? Tal cual, porque digamos que al estar frente a una tecnología con la cual estamos interactuando con nuestro propio idioma, con la que conversamos, esto es sumamente disruptivo, imagínate. O sea, antes, tecnología puede ser desde un celular hasta un martillo, pero no le hablas. Acá estamos hablando, estableciendo una conversación, y es tan fuerte este fenómeno, Osvaldo, que eventualmente la inteligencia artificial, como bien lo dice su nombre, genera patrones, genera comunicación, pero también se entrena. Se va entrenando en función a esa interacción que tiene con nosotros. Entonces, cuando tú dices que tenemos que aprender a aprender, es totalmente claro, porque la manera en que hemos aprendido durante todo este tiempo está cambiando completamente respecto de lo que la inteligencia artificial nos puede ofrecer, ¿no? Y hay una característica adicional, como muchos lo habrán notado, es además una tecnología que se conoce como inmersiva. ¿Eso qué quiere decir? Que aparece en todos lados. En nuestro WhatsApp hay inteligencia artificial. En un procesador de textos como Word hay inteligencia artificial. En nuestro correo electrónico hay inteligencia artificial. En Google, en el Waze, en todo, Netflix. En todo. Y está allí esperando a que le preguntes. Entonces, aquí como en un momento escribí en uno de los artículos que publico semanalmente en El Comercio. Y que te sigo, Maite. Muchas gracias. Por ahí tengo algunas Osvaldo. preguntas al Gracias. respecto. La inteligencia artificial te va a encontrar. Tú no la busques porque ella te va a encontrar. Entonces, es inmersiva en ese sentido y eso nos obliga a estar preparados para sacarle provecho, ¿no? Llevándolo al Perú, ¿qué cuán utilizado está? ¿Cómo lo estamos utilizando? Mira, a comienzos de este año, y para una encuesta más bien privada, dentro de lo que se conoce como el SAE de apoyo, la encuestadora Ipsos hizo un primer barrido, entrevistó a ejecutivos y a gente relevante para saber cuánto se estaba usando la inteligencia artificial. Y en el primer trimestre de este año, más o menos el 40% de personas usaba inteligencia artificial, que no es poca cosa. Y a contrapartida de ese uso, que es 40%, que no es poco, la preocupación que también estaba vinculada al hecho de me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Entonces hay esta idea de que estoy usando mucho la inteligencia artificial, pero no necesariamente de la manera adecuada y por lo tanto por allí que me termina sustituyendo, ¿no? Pero ya hoy día un uso importante en general en el ámbito laboral de empresas tanto públicas como privadas, y eventualmente el gran salto que hay que dar, Osvaldo, es en las pymes y MIPES, que son, digamos, las células productivas del Perú, ¿no? O sea, nosotros no tenemos grandes corporaciones como otros países, sino que más bien tenemos un tejido empresarial pequeño, que es donde justamente podría ser interesante experimentar. Interesante ese número, ¿no? Del 40 al 50% ya lo vienen utilizando. 37 a 40%. 37 a 40% lo viene utilizando. ¿Y cuál es ese uso? En el entorno laboral, ¿en qué parte lo están utilizando más, Mike? Sí, el uso que se les está dando está vinculado básicamente a preguntas, a pimponear ideas, a buscar soluciones. Mucha gente a veces no sabe cómo resolver un problema y le pregunta a la inteligencia artificial para eso, ¿no? Para encontrar soluciones. Y las otras son justamente usos que antes podíamos habérselo pedido a alguien de manera reiterativa, ¿no? Elaboración de documentos, corrección de documentos, creación de productos, fotografías, videos, mucho de la creación de lo que hoy día hay en Internet ya ha sido hecho por inteligencia artificial, ¿no? Y lo vemos que esto es cross, ¿no? O sea, esto no podemos decir que está segmentado a una carrera, a una profesión. Lo vemos que es cross a todo. Abogados, ingenieros, psicólogos. Está para todo, la para medicina.
Porque todos pueden hacer uso de ello, porque la información está puesta en internet y cómo tú la clasificas y cómo tú la segmentas y cómo la utilizas, ¿no? Exactamente, sí. Y eso que dices es cierto porque a diferencia de lo que pasaba con otras tecnologías como has mencionado, yo tenía que tener un conocimiento previo de, por ejemplo, código, ¿no? De saber codificar o escribir código para comunicarme con la máquina. Pero en la medida en que hoy día hemos dado ese gran salto cuántico y es que nos estamos comunicando en base a nuestro propio lenguaje, no necesito nada más que saber preguntar. Pero saber preguntar, Osvaldo, no es fácil. Es un arte. Es un arte y es tan arte que es una de las nuevas profesiones que se está demandando mucho en el mundo. En inglés se dice prompting engineer, que es el ingeniero del prompt. El prompt es cada una de esos mensajitos que le hacemos al chat GPT o al que usemos, que en verdad en innovación vendría a ser iteraciones, ¿no? Cada una de esas que les doy, 1, 2, 3, esas idas y vueltas, son iteraciones. Estoy formateando la respuesta en base a lo que pregunto, y eso no es fácil. Efectivamente. Porque hay que saber contextualizar la pregunta. Hay estudios que hablan de que recién yo, después de 6 iteraciones, o sea, después de haberle preguntado 6 veces, voy a tener una respuesta más o menos cercana a lo que yo quiero. Y eso es importante mencionarlo, Osvaldo, porque como decía al comienzo, mucha gente está castigando la IA y dice, no, pero la IA es tonta porque no me da lo que yo quiero. Es que si la gente también se queda tranquila con 2 iteraciones o 3 iteraciones, está buscando que le resuelva un problema tal como lo han preguntado, de manera muy frágil, ¿no? Yo muy ponía ligera. un ejemplo a base de lo que estás comentando, ¿no? Y decía, hazle una pregunta a la inteligencia artificial, por ejemplo, quiero una dieta. Simplemente colocarle quiero una dieta, como si estuvieras interactuando con Google. Y te va a dar una dieta, muy genérica, pero te la va a dar. Pero si tú le pones el contexto, compórtate como un nutricionista, deseo bajar de peso, quiero que me des una dieta semanal con tal y cual característica, te lo va a dar mucho más completo. Y ese prompt se va mejorando. Y si después le dices, mira, tengo tal edad, tal sexo, quiero tal objetivo, quiero un plan semanal en un formato tabular, te lo va a dar bajo otro contexto. Entonces, efectivamente, ¿no? Como para poder obtener un buen resultado, tienes que estar ahí, interactuando, ¿no? Y mencionas que son 6 veces la cantidad mínima para poder interactuar y sacar un buen prompt. Al menos 6 prompts, o sea, 6 iteraciones, ¿no? Pregunto una, me devuelve 1, 2, 6, para tener más o menos una respuesta mínimamente adecuada a lo que yo quiero. Ahora, lo otro que es importante es contextualizar, ¿no? Y acá hay otro dato importante porque cuando hablamos de inteligencia artificial hay personas que se autoexcluyen por el tema de la edad, ¿no? Dicen, no, ya la inteligencia artificial no es para mí, eso ya, yo no entiendo de lo digital, ¿qué será? Ante la inteligencia artificial, Osvaldo, todos estamos en la misma línea de partidor. Porque como es una tecnología absolutamente única, nunca en la humanidad ha habido esta posibilidad. Recién hoy, cualquier ser humano, no importa su edad, hasta que se muera, puede usarla y sacarle provecho. Lo que hay que tener es la habilidad y estas herramientas que es como escribir el prompt, cómo hacer un buen prompt y obviamente también otras habilidades que están vinculadas también, por ejemplo, con cómo definir o determinar los sesgos y cuándo es que la inteligencia artificial tiene estas famosas alucinaciones, ¿no? Todo eso es parte de las habilidades que tenemos que desarrollar y que cualquier persona, sin importar su edad, puede hacerlo. Es más, diría yo, alguien que tiene más experiencia o que tiene más conocimiento está en más ventaja de poder contextualizar mejor. Lo que hay que hacer es enseñarle a contextualizar para que justamente consiga lo que está buscando. Bueno, y por ahora se necesita ese binomio, ¿no? Tu expertise en la profesión en la cual uno está para darle ese sentido, esa humanización y ese contexto que se quiere. Así es. Bajo eso de lo que estamos conversando, Maite, ¿qué oportunidades nuevas se han abierto en el campo laboral? Hemos visto de que las pymes y las pequeñas empresas, que son el motor, lo están utilizando. Pero ¿qué oportunidades tú ves en el mercado con ese binomio que se pueden utilizar? ¿Qué oportunidades de nuevas carreras, nuevos empleos se pueden generar? Sí, mira, hace unas semanas estuve en Chile y hay que mencionarlo. Chile está haciendo unos esfuerzos muy interesantes como nación para colocarse en una posición relevante ante esta tecnología, ¿no? Ellos han tomado 2 decisiones bien importantes. La primera es que han creado un Centro Nacional de Inteligencia Artificial, se llama CENIA,
es una organización pública-privada, o sea, tiene un rol muy importante en el mercado. Y el CENIA lo que ha hecho además es crear un índice latinoamericano de adopción de la IA, se llama ILIA. Este índice ya tiene por 2 años consecutivos unas mediciones y lo que te demuestran es que en la región los 3 países que están liderando este proceso son Brasil, Chile y Argentina, ¿no? El resto de países estamos en lo que se conoce como adoptantes, pero no estamos siendo los pioneros o definiendo esto, ¿no? Y en efecto, en Chile son pioneros porque este CENIA, entre otras cosas, ha hecho unos estudios muy interesantes para saber exactamente lo que tú estás preguntando. ¿Cuál es ese impacto real del uso de la inteligencia artificial en nuestros oficios hoy en día? Y en función a eso, ¿qué nuevas profesiones vamos a requerir? Y este estudio que hizo el CENIA, que mide justamente el impacto de la inteligencia artificial, de su uso en oficios, lo que ha hecho es una cosa muy interesante. Ha desagregado las profesiones o los oficios en acciones. Entonces, por ejemplo, pensemos en un contador. Un contador hace 5 tareas o acciones, ¿no? Valida una hoja de cálculo, hace un balance, coteja los números, etc. Digamos que esas 4 actividades, que son las que tradicionalmente haría un contador, ahora las vamos a usar con el uso, vamos a mejorarlas con la inteligencia artificial. Y se ha comprobado en Chile que el uso de la inteligencia artificial en esas específicas acciones, en 100 profesiones, aumenta en un 60% la productividad. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes hacer más en menos tiempo. Si antes te demorabas 2 horas o 3 horas en hacer un balance, con la inteligencia artificial lo haces en 2 minutos o 5 minutos. Entonces es increíble el grado de productividad que generas en cuanto a tiempo. ¿Esto qué implica? Que definitivamente cualquier persona de cualquier profesión tendría que aprender a usar la IA para justamente ser más productivo, tener más tiempo. Y ahí viene el reto. Creo que acá sacas un mensaje interesante, ¿no? Un mensaje interesante, creo que para todos los que nos están viendo, nos están escuchando, de que la inteligencia artificial no viene a desplazarnos, viene a complementarnos y a ser más productivos. Así es. Y cada quien en el área en la cual se desenvuelve. Exactamente. ¿No? Esa es una evidencia real. El uso de la inteligencia artificial generativa aumenta nuestra productividad. En el caso chileno, 60%. No tenemos, mira que es interesante, Osvaldo, no tenemos una línea de base para el caso del Perú, y sería interesantísimo ahora que estamos en el Colegio de Ingenieros de poder plantear uno de estos estudios para saber si ese rango es el mismo en el caso del Perú. Recordemos que lamentablemente el Perú es uno de los países con el nivel más bajo de productividad, porque en pleno siglo XXI nosotros todavía seguimos utilizando papel, hacemos muchas cosas de manera manual, no usamos tecnología. Entonces es probable que si hacemos una adopción adecuada del uso de la IA generativa, nuestra productividad aumente. Entonces, claro, como seguramente muchas de nuestras actividades van a ser hechas de mejor manera y más rápido por la IA, lo que tú dices es verdad. Entonces, ¿qué va a pasar con esas actividades? Rápidamente van a ser suplantadas, ¿no? En el caso chileno, se ha tomado en cuenta, por ejemplo, que actividades como pueden ser los contadores, los abogados, los economistas, los psicólogos, si no usan adecuadamente la inteligencia artificial, van a tener reemplazo en muchas de sus actividades. Y de hecho ya existen hoy día. Es histórico, ¿no? Así es, hay desde ejemplos claros. La aparición de la imprenta, de la aparición de la computadora, cada quien siempre ha habido un pequeño rechazo al cambio, creo que de generación en generación. Creo que estamos en esta nueva etapa en la cual la adopción, la no adopción, creo que es desfasarse de lo cuán productivo puedes hacer. Exactamente. ¿No? Y no solamente la productividad, Osvaldo, sino que antes hablábamos mucho de la brecha digital, pero probablemente la brecha más, digamos, irreductible que vamos a vivir es esta, la de la inteligencia artificial. Porque si no nos preocupamos por aprender cómo usarla, de verdad que vamos a quedar desfasados en un tiempo que va a ser muy difícil de recuperar. Y otra vez reitero, no tiene nada que ver con la edad. Cualquier persona puede aprender a sacarle provecho a la inteligencia artificial si quiere. Y lo bueno es que hoy día, justamente usando inteligencia artificial, podemos aprender a saber cómo usarla, ¿no?
Mira, creo que tocas un tema interesante, porque efectivamente las personas de edad se sienten relegadas, ya sea porque no ven bien, porque no digitan bien, pero tiene esta facilidad que puedes hablar con ellos y puedes interactuar de esa manera y profundizar. Así es, por la voz. Efectivamente, ¿no? Es maravilloso porque hasta hablando, o sea, tú le puedes preguntar usando la voz humana y te va a dar una respuesta, ¿no? Entonces, en verdad, no hay límite. Y yo creo que aquí el gran reto para países como el Perú, economías como las del Perú, es que de una vez la integremos a nuestros procesos productivos, ¿no? Y eso inevitablemente, como tú dices, va a implicar que algunas funciones van a tener que adaptarse o eventualmente desaparecer. Y allí es donde aparecen las nuevas oportunidades, ¿no? Desde lo que se conoce como el experto en interacción con la IA, que así se traduce esto del prompting engineer, hasta, por ejemplo, las personas que auditan los sesgos de la IA, porque de eso si quieres podemos hablar ahora, porque las inteligencias artificiales vienen también a veces con un pensamiento estandarizado. De hecho, si, como tú bien has puesto en el ejemplo, yo le pido que me dé una dieta a secas, lo que va a hacer es darme una dieta estándar. Y ese estándar está hecho en base a un tipo de información que se maneja en base a quien la ha creado. Y lamentablemente las IAs todavía son creación del mundo del norte. Así es. Así que ahí hay un sesgo, ¿no? Efectivamente. Leí en uno de tus artículos del Comercio, Maite, de que, yendo un poquito, el sexo femenino con el tema de la automatización va a quedar un poco desfasado. Así es. ¿Por qué? Es muy buena pregunta, Osvaldo, y es un tema bien importante, ¿no? Como tradicionalmente muchas de estas funciones que son más bien reiterativas, hasta cierto punto sencillas, las han hecho tradicionalmente las mujeres, no porque ellas quisieran, sino porque de alguna manera socialmente se les ha establecido ese tipo de tareas. Estas son las que típicamente va a tener que ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Las asistentes, los bibliotecarios, las secretarias, las personas que tienen estas interacciones vía un call center, todas esas labores que estaban muy vinculadas con asistencia o eso, básicamente una asistencia que tradicionalmente hacían las mujeres, son típicas actividades que van a tener que hacer las inteligencias artificiales, ¿no? Pero además está el sesgo, porque como hemos dicho, las inteligencias artificiales que hoy día estamos consumiendo, que son además empresas, están desarrolladas o bien en el mundo americano o bien en el mundo europeo, con las formas de pensamiento y lenguaje que se usan allá. Entonces, muchas veces quienes entrenan a las inteligencias artificiales son varones y lo hacen con su modo de preguntar, con su forma de preguntar y no necesariamente como lo haría una mujer. Entonces, para el caso de las mujeres como población vulnerable, porque lamentablemente no están siendo consideradas en ese nuevo escenario, la urgencia de aprender es mayor. ¿Y cuál sería tu planteamiento? ¿Qué se debería de hacer en este caso? En este caso lo que tenemos que hacer es masificar y democratizar la capacitación en inteligencia artificial. O sea, hoy utilizando justamente la inteligencia artificial podríamos crear formas para capacitarme y aprender a hacer un buen prompt, entrenarme en hacer prompts también utilizando inteligencia artificial para sacarle provecho y obviamente entrar en esos nuevos entornos. No hemos hablado de esta profesión que es la de cómo hacer buenos prompts, que es el experto en interacción con la IA, pero también está el auditor de ética de la IA. Ahí, por ejemplo, hay un escenario bien interesante, no solamente para las mujeres, sino para los hombres, pero es esta persona que se encarga de establecer las regulaciones internas en las organizaciones de cómo manejarse con la IA. Que las organizaciones ahora en día han colocado, hay áreas ahora que ven todo el tema de ética, claro, del uso de la inteligencia artificial en la organización. Así es. Porque hay que saber qué cosas subes, qué cosas no subes, y si la IA que tienes es corporativa para que no salga al mundo del internet, ¿no? Y todo lo que consultes quede en un entorno corporativo. Tal ¿no? cual, y los temas de seguridad, y ¿no? los temas de seguridad. Mira, yo he consultado a algunas empresas grandes, sobre todo en el Perú, que ya han hecho casos de uso de la IA. Y hay incluso algunas que dentro de sus directorios han considerado un nuevo miembro que es la propia IA. Y hasta le han puesto nombre, le han puesto Chato. o ChatGPT. Entonces, en vez de tener un secretario de actas, el secretario de actas es la IA. Entonces, es este software, que es la IA, inteligencia artificial, el que hace las actas, el que toma nota, el que crea los documentos. Entonces, claro, si nosotros no tenemos políticas de confidencialidad, de protección de datos,
cómo manejamos a ese nuevo miembro de ese directorio va a depender de los seres humanos, en este caso de nosotros, y particularmente de este auditor de ética de la IA, ¿no? Ahí tienes dos profesiones: al experto en interacción de la IA, al auditor de IA, ¿no? De ética. Pero hay dos más que ya son un poco más vinculadas al mundo, digamos, de los ingenieros, porque resulta, Osvaldo, que ahora los ingenieros también están preocupados porque la IA hace mejor código que ellos mismos. Y más rápido, mucho más rápido. Entonces, en verdad, hay que tener algunas nociones de código, pero tranquilamente la IA puede hacerlo. Es más, ahora ya se habla de los famosos agentes de inteligencia artificial, que son otro tipo de inteligencia artificial, que son mucho más autónomos y que tranquilamente pueden convertirse en empleados del siglo XXI, ¿no? Entonces, esos dos espacios tienen que ver con cómo me convierto en un ingeniero de datos según la IA, y número dos también están estos ingenieros que crean agentes de la IA. Nosotros tenemos 4 nuevas profesiones que tranquilamente podríamos estar impulsando en el Perú para que justamente hayan más oportunidades, porque ¿qué pasa? Pensemos, ¿cuántas personas trabajan en empresas chiquitas? Allí debería haber alguien experto en prompting o alguien que les dé las normas de ética, ¿no? Entonces, en verdad, van a haber muchas oportunidades, pero lo que hay que hacer es empezar a capacitar en este tipo de instrumentos que, para suerte nuestra, Osvaldo, casi como que se está estandarizando, ¿no? Un gran mensaje, creo, acá para la academia, ¿no? Porque nuestras carreras o las carreras universitarias creo que tienen que adaptarse, sí, adaptar una currícula que en muchas de ellas está muy desfasada y que tiene que estar a la vanguardia, ¿no? No solamente integrando dentro de el programa académico la inteligencia artificial para diferentes sectores, sino que crear carreras específicas a lo que hoy en día vemos que la sociedad necesita, ¿no? Y el mundo entero, para ser más productivos. Entonces, leía también que inclusive ha salido una ISO con respecto a la ética del uso de la IA en corporaciones, ¿no? Sí, allí hay que decir que como digo, hay 2 grandes bloques, si tú quieres, de desarrollo de la IA, ¿no? Está todo el bloque americano, son empresas, está OpenAI, pero está también Elon Musk. En la Comunidad Europea también hay una IA, Claude, que es también parte del desarrollo. La China tiene también sus propios desarrollos. Y mira, Chile, a través de su CENIA, está construyendo un modelo de lenguaje natural adaptado a la realidad latinoamericana. Entonces, eventualmente vamos a tener también un modelo que piensa, que siente como nosotros, entre comillas, y que obviamente nos puede ayudar a disminuir los sesgos, ¿no? Entonces, dependiendo del bloque, también las éticas, pero en general diríamos que ya existen ciertos protocolos que pudiésemos aplicar, Osvaldo, pero necesitamos ese personaje que se encargue de implementar las normas de cumplimiento, que es eso, una suerte de compliance de la IA, y que genere un gobierno dentro de las organizaciones, ¿no? Yéndonos un poquito a una mirada a futuro, ¿qué rol tú ves, el papel que puede jugar, en este caso, el Colegio de Ingenieros con respecto al futuro de la IA, Mayra? Bueno, mira, yo creo que el Colegio de Ingenieros podría ser un gran promotor de esto que estamos mencionando, ¿no? De cómo democratizamos el acceso de la inteligencia artificial generativa, de su uso a más peruanos, ¿no? Entonces, en verdad, esto es tan fácil como, podríamos decir, empezamos a hacer capacitaciones en prompting, certificaciones que pueden ser, ahora hay muchos de estos vendedores, hay quienes saben y quienes no saben en internet, pero claro, uno no sabe exactamente en qué contexto, ¿no? Aquí podríamos tener esas capacitaciones más vinculadas a la empleabilidad específicamente, y eso implica también masificar el uso de la inteligencia artificial para que la gente la entienda bien. Yo encuentro que mucha gente ya habla de estos, ese 37 y 40% que hemos mencionado hace un rato es relevante, pero no necesariamente la usa bien. Y como no usan bien la inteligencia artificial, como su experiencia no es positiva, denostan de la inteligencia artificial y dicen, esta tontería. Claro, es que no la estás usando bien, ¿no? Entonces yo lo he escuchado a algunos líderes de opinión incluso que no saben preguntar, bueno, sin ir muy lejos, ¿no? Todo este debate que hubo con la presidenta Dina Boluarte. Es lo que te iba a comentar, ¿no? Sobre el mensaje de la presidenta. Hubo la pregunta,
si ese mensaje lo había hecho la inteligencia artificial o no. Yo particularmente creo que no, en todo caso no le supieron preguntar, porque si le hubieran preguntado bien, le hubiera hecho un muy buen mensaje, ¿no? Claro. Entonces tal vez no le preguntaron bien, ¿no? Pero a lo que voy es que el rol pudiese ser un primer promotor o un agente dentro de lo que vamos a llamar un ecosistema de promoción de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Mira, te cuento, acá en el colegio tenemos un comité especializado de inteligencia artificial, ¿no? Así como tenemos un comité especializado de ciberseguridad, tenemos uno de inteligencia artificial. En el mes de octubre vamos a armar un congreso, estamos en plena construcción y es justo como para esto, como para poder difundir estos temas que están de vanguardia, la adopción de la misma y en fin, seguro que te vamos a estar invitando, Maite. Muchas gracias, Osvaldo. Y lo otro es que lo acerquemos a la empleabilidad, pero también a la productividad, ¿no? Porque imagínate, si nosotros facilitásemos estos instrumentos a las muchísimas pymes que hay en el Perú, les podríamos ayudar a que se formalicen sin darse cuenta. Porque hay una cosa interesante, ¿no? Esta persona que va a ser experta en prompts, que se va a encargar de hacer los prompts, al final del día va a tener una suerte de librería de prompts, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo encontré en esas 6 iteraciones cómo hacer una buena entrevista. Le pregunté a la IA cómo hacer esa entrevista y ya tengo los prompts. ¿Qué hago? Los voy a archivar. Claro. Entonces, si tú mañana quieres hacer una buena entrevista, me vas a decir, Maite, pásame el prompt de cómo hacer una... y te lo voy a pasar. Entonces, al final del día, este experto en prompting es también un administrador de una suerte de portfolio de prompts que él va a ir administrando y va a ir creando, que tendría que estar de acuerdo a la organización que lo contrata o que él tenga espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, es importante la masificación de esto y ponerlo a disposición de las pymes, porque les podríamos ayudar a formalizarse sin que se den cuenta. Y a nivel de políticas, a nivel del Estado, ¿qué se podría impulsar? Es una gran pregunta, Osvaldo. Sí. Tú seguramente... Porque nada de esto se escuchaba en el mensaje presidencial. Algo que está a la vanguardia, sí, algo que vemos que la empleabilidad lo necesita, pero no hemos escuchado nada. Y no hemos escuchado nada, Osvaldo, porque lamentablemente yo creo que estamos fallando en adelantarnos, ¿no? O sea, nos ha comido, ya hablando en términos políticos, el cortísimo plazo, ¿no? Y las cosas que hasta cierto punto son anodinas, ¿no? He puesto como ejemplo Chile, que tiene un Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que está levantando un lenguaje propio. Entonces uno diría, ¿y el Perú se merece tener un Centro Nacional de Inteligencia? Yo creo que no, porque primero tenemos que mejorar algunas cosas como son capacidades mínimas, ¿no? Para poder hablar de ese Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Y yo creo que una de las políticas importantes que tenemos que tener es cómo es que de una vez hacemos que lo digital se convierta en transversal en todo, no que solamente sea una islita dentro de, hoy día está en la presidencia del Consejo de Ministros, sino que sea una cosa transversal. Y eso, Osvaldo, eventualmente podría ser la creación de una entidad propia, no un ministerio, no sé, pero algo que realmente tenga una lógica transversal que te permita a ti en todos los sectores introducir la tecnología, en este caso la inteligencia artificial también, pero de manera concreta. Imagínate el cambio que se daría en la administración de justicia en el Perú si usásemos inteligencia artificial. Sería totalmente vemos disruptivo. En un juicio cantidad de documentos y expedientes que no sé si los leerán todos, pero si tú los digitalizas y interactúas con ellos... Claro. Y el tiempo de resolución que le toma a un fiscal, a un juez, etcétera, resolver se podría ir en minutos. Eso implica que tienes que tener pues alguna entidad que transversalmente entre en ese mundo. Pero también pensemos en todo lo que viene a ser las contrataciones públicas con el Estado. Si nosotros tuviésemos una IA que se encarga de estandarizar el tipo de contrato o que me permite hacer una búsqueda inteligente dentro de los miles de contratos que hay, tranquilamente yo también podría saber dónde hay una oportunidad para colocar un nuevo producto o eventualmente también generar transparencia, ¿no? Entonces, y validar que realmente la persona que se está presentando a un cargo público pues está avalado académicamente o con lo que ha colocado en un CV y que después vemos de que no terminó una secundaria, o que no su oferta, ¿no? Era la que decía, ¿no? Hemos visto muchísimos casos de empresas que hacen puentes, obras de infraestructura que a los 4 meses se caen. Pero ¿por qué se caen? Porque es otra vez un papel.
Entonces, si eso estuviese digitalizado y pudiésemos usar inteligencia artificial que te permita machear y decirte, por si acaso esto no corresponde con la experiencia del contratante, chao, lo saco. ¿Te das cuenta? Entonces, eso también es una política pública que esta entidad podría introducir fácilmente, ¿no? ¿Cómo ves el Perú si nos proyectaríamos, Maite, al 2030 con el uso de la inteligencia artificial? Con una bolita mágica. Bueno, si pudiésemos hacer eso que dices, de introducir adecuadamente la inteligencia artificial, yo creo que en dos sectores, uno sería el de educación, y otro sería el tema del trabajo. Este país podría dar un salto cuántico muy importante, ¿no? Porque hay que reconocer que lamentablemente nos hemos rezagado mucho por temas educativos, ¿no? Ya que hemos hablado de las profesiones del futuro, se pone en debate incluso si tienes o no necesidad de seguir estudiando en una universidad. Imagínate. Porque la universidad en sí mismo ya no tiene mucha lógica en base a lo que la inteligencia artificial te puede ofrecer. Ahora se hablan de certificaciones en línea, están estas formaciones rápidas tipo los bootcamp que te dan cierto tipo de habilidades complementarias que hay que de alguna manera integrar y sobre todo darle la posibilidad a las personas más jóvenes que estudien cosas que de verdad les va a dar la posibilidad de tener un trabajo y no solamente, como dicen ellos, un cartón que al final del día se devalúa. Entonces, mirando al 2030, si pudiésemos establecer una política real de uso de la inteligencia artificial en la educación y en el empleo, tal vez pudiésemos un poquito acercarnos a lo que fuimos hace 15 años atrás, porque contra eso estamos un poco lejos. Para ir cerrando, Maite, muy rica la conversación, sinceramente. No, hemos tocado Osvaldo varias cositas, pero que creo que con mucha profundidad, no solamente para la rama de ingeniería, sino transversal a todas las carreras en sí. ¿Qué mensaje le podrías dar a la juventud, a esos jóvenes que están estudiando, que están en la universidad, con respecto a tu experiencia también que tú has tenido fuera? Sé que has vivido un buen tiempo en Noruega, ¿no? ¿Qué mensaje le trasladarías? Bueno, yo le diría a los jóvenes y en general a todos que se preocupen por estudiar qué es esto de la inteligencia artificial. O sea, que no solamente se queden tranquilos con que le preguntan al ChatGPT y les resuelve sus tareas o les hace buenas monografías, sino que un poquito más allá entiendan cómo funciona esto para que de verdad le saquen el máximo provecho posible. Y eso, por ejemplo, pasa por averiguar o por leer cómo piensa la IA. La suerte hoy día, Osvaldo, es que estas inteligencias artificiales además te permiten ver cómo está pensando. O sea, tú puedes ir viendo cómo ella va armando el prompt, está abierto eso. Entonces también tú puedes darte cuenta la manera en que está razonando la inteligencia artificial. Yo les diría a esas personas jóvenes que usen la IA, que se preocupen de entenderla y que obviamente la traten de integrar cada vez más a sus labores y que además lo digan. Cuando hacen un trabajo usando inteligencia artificial, comenten y digan, lo he hecho con el uso de la inteligencia artificial, en este tipo de labor he usado la inteligencia artificial por dos cosas. Primero, porque esa persona está demostrando que es un profesional o un estudiante de vanguardia, pero adicionalmente por el tema ético, para que tú también estés diciéndole a otra persona, ese es un muy buen punto. Lo he hecho con inteligencia artificial. Efectivamente. No hay cómo decirlo, porque está para ayudarnos y a ser más productivos. Y como digo, sea que tú eres un profesional o que eres un estudiante, decir este texto, este trabajo, lo que fuese, se ha hecho con el soporte de la inteligencia artificial, como digo, te da a ti el feedback de que esta persona sabe usar inteligencia artificial, pero que además le ha sabido sacar provecho porque ese producto es en verdad tuyo, no es de la inteligencia artificial. Efectivamente.